Bueno, buenos días a todos. Les agradecemos su presencia y su puntualidad. Em, Hoy estaremos con este tema del impacto del COVID-19 en las tripulaciones y en la gente del mar. Em, ya hemos venido teniendo un ciclo continuo de lo que ha sido este coronavirus en nuestra industria, en la industria del seguro. Vimos en anteriores eventos el impacto en la carga, en la suscripción en sí, en las pólizas, lo que cada cláusula puede significar y las consecuencias que tiene esta crisis. También vimos un impacto en los contratos de fletamento y de transporte de los buques eh, y en responsabilidades civiles que afectan a los actores de la cadena logística. El día de hoy, la idea es revisar un poco el impacto en las personas que trabajan en esos buques, en esas embarcaciones, y que son las que al final del día permiten que la cadena de abastecimiento pues siga su curso y pues nos llegue a nuestras casas y a los sitios de abastecimiento pues los productos. Justo hoy recibimos un boletín de la Organización Mundial, de la Organización Marítima Internacional, en la que explicaba que junto con la Organización Mundial del Trabajo y la Organización de Transporte Aéreo, habían suscrito una especie de circular en la que instaban a los gobiernos del mundo pues a tratar con el tema de las tripulaciones y los cambios de la tripulación eh, para permitir pues que las personas puedan llegar a su casa y también de sus casas hacia sus sitios de trabajo. Entonces es un tema completamente relevante y el día de hoy estaremos con el ingeniero Armando Saavedra. Él es el presidente del Colegio Nacional de Gente del Mar de Panamá y con Fernando León de Charles Taylor. Él también fue tripulante en su momento en buques, sobre todo petroleros, en el Golfo de México, y nos estará contando, digamos, la visión también desde el P&I. Bueno, ya está Rosa. Entonces, vamos a arrancar. Rosa Morán, de Swiss Re, es la vicepresidenta del Comité Técnico de Cascos y Responsabilidad Civil de Alsum. Ella pues estuvo con nosotros internamente discutiendo esta charla y nos va a dar una pequeña introducción sobre el tema de los convenios internacionales que impactan en lo que es las tripulaciones y cómo los gobiernos deben pues, manejar el tema. Rosa cuenta con 15 años de experiencia en la industria, 13 de los cuales fue en un despacho de ajuste de siniestros. En 2016 se unió al equipo de Swiss Re como experta en reclamos de Latinoamérica, de Ocean Marine. Y desde este año es la vicepresidenta del Comité Técnico de Cascos, al cual ha pertenecido durante los últimos 5 años. Entonces, buenos días, Rosa, te escuchamos. ¿Ya me escuchan? Sí, perfecto. Ah, listo. Ay, aquí estoy. Es que no podía empezar el video. Hola a todos, muy buenos días. Bueno, mi introducción va a ser muy breve. Más que nada va a ser, existen convenios emitidos por la Organización Marítima Internacional precisamente para cuidar el bienestar de las tripulaciones cuando están durante su vida en el mar. Hay un convenio de formación, de hecho, en el cual todos los países adscritos bueno, a todas las a la Organización Marítima Mundial,
pues son las que siguen todos estos convenios de capacitación y bueno, desde luego el SOLAS, ¿no? También que son los convenios de cuidar la vida en el mar, o sea, el safety es SOLAS, que son, bueno, es un convenio que realmente cuida la seguridad de la vida humana en el mar. Entonces, lo más importante de todo esto es que contamos con legislaciones, de hecho, la misma Organización Marítima Internacional emitió unos protocolos precisamente para mantener a salvo y seguras las tripulaciones durante la pandemia, ¿no? Es un lineamiento pues bastante extenso en la cual se realizan recomendaciones precisamente para mantener a salvo a las tripulaciones. La cuestión es que pues se ha complicado, en realidad nadie teníamos la visión de que durante esta pandemia de coronavirus pues es algo totalmente nuevo y si bien muchas de estas acciones se enfocan a que la tripulación esté bien, pues muchas empresas al momento de operar, pues ahora sí que nos agarró en curva, nos agarró un poquito desprevenidos y por más recomendaciones, pues hay tripulaciones que han estado permaneciendo a bordo durante hace mucho tiempo. No hay vías para aquellos, o sea, de comunicación o, por ejemplo, de aviones, transportes que les permitan regresar a sus casas. Son tripulaciones que han permanecido a bordo mucho más del tiempo esperado, lo cual eso va generando fatiga y la fatiga va generando pues un desgaste en el cual se puede propiciar accidentes. Entonces, esos accidentes pues pueden dañar incluso pues las propiedades, los bienes, etcétera, ¿no? Y son realmente una serie de accidentes asociados precisamente a la fatiga del personal, a la fatiga, al hartazgo. No vayamos muy lejos, o sea, cuando empezó este tema de las tripulaciones, también bueno, cuando empezó todo el tema marítimo, recordemos que existían riesgos como baratería del capitán o que justamente refieren a largos periodos de tiempo en el que la tripulación pasaba en alta mar y de verdad a veces se volvían locos, o sea, se volvían locos de les agarraba la locura y hacían cosas en contra de los bienes, en contra de las mismas tripulaciones, o incluso mismas tripulaciones que se amotinaban precisamente contra los capitanes. Recientemente Fernando me contó de alguno que hubo recientemente, y precisamente eso se genera por toda la tensión y toda la psique que representa la dura vida en el mar, que realmente es bastante complicada, y desde luego todas las condiciones de no tener o no contar eh, con pues, con los lineamientos y protocolos en los cuales estamos. O se tendrían que seguir para las mejores condiciones de las tripulaciones, ¿no? Entonces, bueno, ahora cedo la palabra también al ingeniero Armando y también a Fernando León. Fernando tiene mucha experiencia también como corresponsal de PNI, pero bueno, ahora ya los dejo para que puedan participar. Gracias, Rosa, por tus palabras. Bueno, entonces ahora seguimos con el ingeniero Armando Saavedra. Él es el presidente del Colegio Nacional de Gente del Mar en Formación de Panamá. Tiene 10 años en experiencia en manejo y supervisión de personal a bordo. Es inspector ASI de la Autoridad Marítima de Panamá y para la región Colombia. Tiene experiencia en buques tanqueros, quimiqueros, de contenedores y de carga general. Además, conocimientos en entrega de combustible por medio de barcazas. Es inspector de certificaciones estatutarias de la Autoridad Marítima de Panamá y formador de instructores de los cursos de la OMI. Entonces, bienvenido, Armando. Y a los asistentes les recordamos que las preguntas que quieran hacerles a los expositores las haremos al final. ¿Listo? Entonces, bienvenido, Armando. Recuerda que tienes el mute puesto. Sí, buenos días, Juan Manuel, señora Rosa, Fernando y todos los que en este momento nos están viendo en este foro virtual. Sí,
Soy Armando Saavedra, soy ingeniero náutico con especialización en maquinaria naval. Soy actualmente el presidente del Colegio Nacional de Gente de Mar, que actualmente se encuentra en formación en la ciudad de Panamá. Soy tripulante activo y más que todo de compartir con ustedes este foro sobre el impacto COVID-19 en los tripulantes. Es como un conversatorio, pues, de lo que es mi vivencia a bordo y en lo que a nosotros como gente de mar y tripulante nos ha afectado. Ya. Voy a hacer una breve introducción. Sigue, Juan Manuel. Desde la aparición del mortal virus en Wuhan, China, y la declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud como pandemia mundial, los Estados miembros han tomado decisiones internas sobre la directrices de la Organización Mundial de la Salud que ha influido en la industria marítima. Todo esto ha generado que se creen planes de mitigación y de prevención del virus, tanto en las compañías armadoras, logísticas, portuarias, sugeridas por la Organización Marítima Internacional. A todo esto nosotros los tripulantes no escapamos de esta realidad, porque somos la fuerza laboral que opera y contribuye al soporte de la cadena de suministro mundial, y nos ha tocado a nosotros adecuarnos a una nueva normalidad. El impacto que ha tenido el COVID-19 en los tripulantes ha sido muy fuerte. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia nosotros teníamos una vida cotidiana de hogar, laboral, y ya hoy no es la misma. Entonces, nosotros como tripulantes nos hemos visto afectados teniendo lesiones de orden económico, de orden social, de orden laboral y también de orden humano. Sigue, Juan Manuel. Vamos a entrar a lo que son las afectaciones directas y reales que nosotros en este momento tenemos como tripulantes. El punto 1 habla sobre la adecuación y cumplimiento de la circular número 4204 adicional 14. Esta fue emitida por la Organización Marítima Internacional el día 5 de mayo de 2020, donde en resumen toca el punto de los embarques y desembarques de las tripulaciones para que sean unas operaciones seguras ante el COVID-19. Y sigo al segundo punto, y es un punto bastante polémico, que ha traído bastante controversia, porque tenemos dos partes. La parte de las tripulaciones que ya han cumplido con su periodo de contrato y quieren bajar, y por otro lado tenemos las empresas navieras o armadoras que para realizar este recambio se han visto con el tema de que le incurren a ellos costos adicionales por el tema de que ellos tienen que bajar, pasar un periodo de cuarentena en un hotel, en aislamiento, realizarles pruebas, y aparte de esto, todo el tema de la logística que hay que hacer, porque hay que bajar un personal y hay que subir un personal. Entonces, por el tema de cierre de fronteras y de los vuelos aéreos que están suspendidos, esto ha llegado a tener una afectación en la tripulación mental y física, incurriendo a un tema de carga laboral o de fatiga laboral. Porque nosotros cuando estamos a bordo
tenemos un periodo de contrato, 4 meses, 9 meses. Y si ya nosotros estamos pasado ese tiempo, ya nuestro rendimiento a bordo no es el mismo, ¿ya? Y nosotros deseamos ser desembarcados. Entonces, este tema de la pandemia es bastante delicado porque es un tema de voluntad de los gobiernos y de los Estados miembros de la Organización Marítima Internacional, ¿ya? Entonces, algo muy importante que quiero mencionar, la Organización Marítima Internacional declara los tripulantes como sea workers, key workers, corrijo, o trabajadores esenciales. ¿Qué quiero decir con esto? Que somos indispensables y es de carácter obligatorio el tema del recambio en las embarcaciones. Ahora mismo alrededor, no tengo un número aproximado de tripulantes, llámese oficiales y marinos, en el mundo de 150,000 personas que están ahora mismo atrapadas, que no han sido desembarcadas. Oficiales y marinos panameños se estima, no tengo el número exacto, pero se estima de unos 300 oficiales y marinos que se encuentran atrapados. Entonces, en este punto del cambio crew change, hay que considerar el protocolo que ya mencioné, 4204 adicional 14, que todas las empresas y administraciones marítimas, como sugerencia de la Organización Marítima Internacional, pudiesen aplicar, porque no es una obligación, es una recomendación o sugerencia que está haciendo la Organización Marítima Internacional. Entonces, pasemos al tercer punto. La adaptación a una vida condicionada a la prevención y mitigación del virus. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes de la pandemia, nosotros llevamos una vida normal, de nuestra casa al trabajo, llámese oficina, muelle, puerto, y regresábamos a nuestro trabajo, a nuestra casa, corrijo, a nuestra casa. Pero ya hoy día no lo podemos hacer libremente. Necesitamos cumplir con un protocolo, portar los elementos de protección antiviral. La empresa debe ofrecernos un transporte seguro y laboralmente vamos a mantenerlo con ese temor del contagio porque puede que un compañero aborde infectado a la nave o a la embarcación. Ya. Entonces, nosotros en Panamá tenemos régimen de trabajos y descanso, algunas empresas de 14 días de trabajo y 14 días de descanso, otras 7 días de trabajo, 7 días de descanso. Y esto ha conllevado a las empresas a que doblen ese régimen. O sea, las que tenían 7x7, ahora van a trabajar 14x14, las que estaban 14x14, 28x28, y así, dependiendo la cantidad de días de trabajo y días de descanso. Entonces, esto también conlleva a un cambio y una adecuación a la vida laboral y a espera de el relevo. Siguiente punto, el 4. El incremento del desempleo por el cierre y cese de operaciones de empresas navieras. Debido a la parálisis temporal de operaciones marítimas. Debido a la pandemia, muchas operaciones marítimas se han suspendido, lo que ha llevado a las empresas marítimas a que cesen temporalmente sus operaciones.
¿Qué ha llevado a esto? Si antes de la pandemia nosotros teníamos un desempleo alto, hoy día tenemos más desempleo. Y un desempleo, por ejemplo, en la industria del turismo. Los buques de pasaje ya hoy día se han visto en la necesidad, algunos de parar, otros de continuar, pero ya reduciendo su personal. Porque sus actividades conllevan a la aglomeración de personas a bordo, los pasajeros. La industria del petróleo también se ha visto afectada por el bajón del precio del petróleo. Entonces, muchos compañeros, colegas, marinos, oficiales, no han podido retornar a su puesto de trabajo, lo que conlleva a un desempleo temporal, porque no sabemos hasta cuándo ellos van a retornar a sus puestos. Lo que hace en este desempleo temporal es un hueco financiero en sus finanzas domésticas, porque todas estas actividades han tenido un atraso en la programación e itinerario de los embarques y desembarques. Entonces, todo esto ha creado una incertidumbre en estos tripulantes de la industria del turismo, en la industria del petróleo, y sinceramente no sabemos hasta cuándo se va a regular el tema de la pandemia, con la cual ellos puedan volver a esas empresas fijas, la cual ellos laboraban. Entonces, pasemos al siguiente punto, que viene a ser las sugerencias. Bueno, ya terminando mi intervención, algunas sugerencias para la inclusión en la cobertura de seguro debido al COVID-19. Estas son unas sugerencias y recomendaciones propias sobre el tema del COVID para que las aseguradoras consideren. 1. El transporte aéreo y terrestre cubierto durante el traslado de buque-casa y de casa-buque. Es cierto que antes de la pandemia las compañías cubrían la repatriación a través del transporte aéreo. Pero ¿qué pasa hoy día? Hoy día, debido a la pandemia COVID-19, el traslado terrestre, por ejemplo, en Panamá, tiene que ser un traslado seguro. ¿Quién cubre eso? Muchas empresas no lo hacen por el tema de costos. Y es entendible porque yo contratar un transporte del buque hacia mi lugar de residencia habitual ya conlleva un costo. Aparte de eso, el personal que sube, o sea que sería un transporte de ida y de vuelta. Y los que están en aguas internacionales, el transporte aéreo también debe ser considerado en este periodo de pandemia y debe ser cubierto por el seguro. Es mi recomendación. Segundo punto, el periodo de cuarentena. Por el cumplimiento de los protocolos, la cuarentena debe darse al bajar del buque y antes de subir al buque. Entonces, ¿quién cubre esos gastos? Los costos médicos.
los costos hospitalarios y en caso de una muerte, que también sean cubiertos los costos funerarios. Tercer punto, garantía en el cumplimiento de los códigos internacionales relacionados a la guardia de gente de mar, operaciones marítimas portuarias, protección, seguridad, contaminación, salud y bioseguridad. En este punto, deseo que las aseguradoras sean garantes en el cumplimiento de estos convenios y códigos internacionales de la Organización Marítima Internacional y que se adapten al tema de la pandemia COVID-19. ¿Ya? Porque nosotros a bordo cumplimos con los convenios, cumplimos con los códigos, pero en este tiempo de pandemia ya se incrementa el cumplimiento, porque va más allá de lo que nosotros diariamente teníamos antes de la pandemia. Por ejemplo, el Código Internacional de Gestión de Seguridad, el INCEM, hay una parte que dice evaluación de riesgo. Evaluación de riesgo, nosotros debemos ya incluir dentro de la evaluación de riesgo el tema de la prevención y mitigación del virus a bordo. Y antes del embarque y después, cuando los miembros de la tripulación se desembarcan. Siguiente punto. Los costos para el servicio de desinfección y fumigación periódica a bordo. ¿Qué pasa con esto? No sé si dentro de las empresas armadoras o navieras contemplarán este punto, pero el tripulante o el personal de gente de mar que sube a las embarcaciones para inspecciones, para pilotaje, estas personas deben tener en su llegada a bordo un ambiente libre del COVID-19 a través de servicios de desinfección y fumigación. Esto debe realizarse periódicamente en las cubiertas, en los elementos de amarre, por ejemplo, los cabos, que son elementos de manejo manual, donde puede ser vehículo transmisor del virus, cuarto de máquina, puente de navegación. Cuando se ingresan los víveres, los insumos, todo este procedimiento de desinfección y fumigación, pienso que debe ser cubierto por los seguros para mantener un ambiente laboral libre del brote viral COVID-19. Y por último, tenemos la indemnización del personal en condición de desempleo debido a la espera de los embarques. No sé si este punto lo contempla los seguros, pero para mí es muy importante. Muy importante, ¿por qué? Como ya lo mencioné, en el punto 4 de las afectaciones que tenemos, muchos oficiales y marinos se encuentran en este momento en espera de embarque. Pero por la suspensión de las vías aéreas a nivel mundial y
el cierre de las fronteras, este personal no se ha podido embarcar. Entonces, ¿qué pasa con este personal? Este personal que tenía programado, por ejemplo, la pandemia mundial se declara el 11 de marzo del presente año. Y el tripulante tenía que embarcarse a finales de marzo o en abril. Ya ese personal ahora mismo se encuentra en condición de desempleo. ¿Quién se hace responsable de ese dinero o esos ingresos que no está generando el tripulante? Porque todo esto lo entendemos, nadie lo esperaba. No estábamos preparados para la aparición de este virus. ¿Y cómo lo íbamos a hacer? Para prevenir y mitigar dicho virus. Pero hay que ver también la afectación del tripulante, por la afectación de ese personal que laboraba en una empresa fija. Y bueno, cerrando ya con mis comentarios finales, Juan Manuel. La gente de mar, para mí, es el principal componente y el más importante en la producción y en la economía mundial. Por lo que la vida de nosotros y la integridad física, mental y psicológica debe tener una especial protección, y a través del cumplimiento de los planes, normas y directrices de la Organización Marítima Internacional, las administraciones marítimas o los Estados miembros de la Organización Marítima Internacional, las empresas armadoras deben asegurar un ambiente seguro, libre de los brotes de infección COVID-19. Esta ha sido mi presentación. Espero le haya gustado mi compartir de mi vivencia y lo que pienso, lo que siento en este periodo de pandemia, y también siendo vocero de muchos marinos y oficiales que hoy día se ven afectados por el COVID-19. Muchas gracias a la Asociación Latinoamericana de Suscriptores Marítimos que me hizo la invitación. Pienso que este compartir ha sido bastante productivo. Cualquier pregunta pueden hacerlo al final en el periodo de preguntas y muy amablemente le contestaré. Siguiente expositor, Fernando, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ingeniero, por esta charla. Es bastante ilustrativa de lo que está sucediendo con las tripulaciones en este momento. Como lo mencionaba el ingeniero, al final de la charla de Fernando León, vamos a hacer la tanda de preguntas, ¿listo? Pueden irlas escribiendo en la sección de Q&A o preguntas y respuestas o en el chat, y las iremos leyendo en orden de aparición, ¿listo? Entonces, ahora seguimos con Fernando León. Él es ingeniero mecánico electricista con 22 años de experiencia en la industria marítima. Navegó a bordo de buques petroleros en el Golfo de México. Tiene 16 años de experiencia como ajustador de seguro marítimo y corresponsal de P&I para clubes del International Group y suscriptores de prima fija.
Ingresó a la División Marítima de Charles Taylor Adjusting México en 2013. Bienvenido, Fernando, y tienes la palabra. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias por tus aportaciones, Armando. Durante esta presentación vamos a dar respuesta a algunas de las inquietudes en tu última lámina. Agradecemos también a Alsum por la invitación. Nos da mucho gusto que consideraran a nuestro despacho y a un servidor para esta plática. Algunas aportaciones de cómo el seguro de P&I está viendo este tema de COVID y también qué acciones está tomando al respecto. Vamos a comenzar con algunos datos interesantes de los tripulantes. El salario promedio es de $45,000, $65,000 anuales. Esto implicaría un promedio de $3,750 a $5,416 mensuales, lo cual podría ser muy atractivo para mucha gente el dedicarse a este tema de ser tripulantes. Sin embargo, hay algunos aspectos un poco desalentadores, por ejemplo, que 2/3 partes de la tripulación no tienen un medio de comunicación en mar abierto. Hay alrededor de 1.5 millones de marinos a nivel mundial, de los cuales la mayoría es de nacionalidad filipina, es decir, hay mucha competencia. Otro dato importante de la industria es que más del 90% de las mercancías se transportan por medio de buques. En este momento podría haber hasta 20 millones de contenedores siendo transportados en ellos. Un buque nuevo de carga puede costar alrededor de $200 millones, y es por eso que la gente que está a cargo pues debe tener una salud y un bienestar mental con un nivel aceptable. Siempre están sometidos a estrés, sin embargo, deben existir medidas para procurar la salud y el bienestar mental de esta tripulación y gente de mar. Como platicaban anteriormente, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia por COVID-19. Yo creo que hoy en día, con el confinamiento que tenemos la gran mayoría de las personas en casa, podemos imaginar lo que pasa a un tripulante a bordo. Es decir, duerme, come, trabaja prácticamente en el mismo lugar. Sí suelen ir a tierra para visitar para distraerse, para compras de artículos personales que no les dota la empresa naviera. Entonces, hoy en día creo que la gran mayoría de nosotros puede imaginarse lo que vive un tripulante a bordo hoy en día. Son condiciones muy similares a las que vamos a llamar eran normales para un tripulante a bordo antes de COVID-19. Obviamente esto ha tenido un impacto directo en nuestra salud y bienestar mental. Sin embargo, a raíz del COVID-19 existen nuevas condiciones y retos para los marinos, porque esas condiciones normales que existían antes ya no son las mismas. No solo el personal embarcado, sino también el que se encuentra en tierra ha sufrido estas afectaciones por el COVID-19 y en su salud y bienestar mental. En cuanto al personal en tierra... disculpa, Fernando, que te interrumpa. ¿Puedes hablar un poquito más duro, que se escucha Sí, un claro, poco lejos? con mucho gusto. El Eso sí, personal en tierra también sufre este confinamiento en casa. Hay incertidumbre respecto a su nuevo contrato, es decir, de momento no hay cambios de tripulación y tiene mucha incertidumbre sobre cuándo va a volver a embarcarse. También tiene la posibilidad de un contagio, al igual que todos los que estamos trabajando desde casa. Tiene muchas preocupaciones o incluso ya problemas financieros por la falta de liquidez, de ingresos. La mayoría de los tripulantes, cuando no están a bordo, no tienen un ingreso. Dependiendo su contrato, por ejemplo, pueden ser un contrato de 6 meses, 5 meses a bordo y uno de descanso, pero el mes de descanso está ya contemplado en el ingreso de los 5 meses anteriores. También sufre por los efectos negativos de todas las publicaciones en noticieros y en redes sociales. Y esto conlleva
también, a pesar de estar en tierra, una afectación en su salud y bienestar mental. ¿Qué está sucediendo con el personal embarcado? Es decir, ellos no deberían tener preocupaciones, tienen un contrato, tienen trabajo, pueden mandar dinero a sus casas, pero no es así realmente. Ahora estamos hablando de un aislamiento total a bordo. Nadie puede bajar de un barco por temas para evitar un contagio y también por las restricciones que existen en muchos puertos a nivel mundial. Les puedo compartir que en México no está autorizado el cambio de tripulaciones, ni tampoco que algún tripulante vaya a tierra, excepto para una emergencia médica. Hemos tenido casos en México que un tripulante necesita atención dental y el capitán de puerto no lo ha autorizado. Hay que convencerlo de que aunque no es una emergencia como tal, sí requiere un tratamiento médico, una persona que va en un barco hacia Asia después de tocar América y que va a estar casi un mes en alta mar y que podría tener un problema eventualmente. Este aislamiento ha llegado al grado incluso de algunos navieros que aíslan el contacto incluso entre tripulantes, entre miembros de la tripulación. Es una medida excesiva porque lo que habría que cuidar es el contagio que venga de tierra. Hay un retraso indefinido en el cambio o los relevos de la tripulación. La extensión de contratos implica periodos prolongados, incluso muy cercanos o ya rebasando los 2 meses que permite la MLC 2006. Este personal embarcado, a pesar de no estar muy bien comunicado, pues cuando están en los puertos tienen acceso a noticias mediante algún dispositivo, laptop, celular, y también les llegan estos efectos negativos de las publicaciones de noticieros y redes sociales, mucho desconcierto sobre la situación a nivel mundial, obviamente la posibilidad de un contagio debido al número de recaladas en diversos puertos, mucha incertidumbre por su propia salud y la de sus familias. Hemos visto casos en los que la tripulación sufre un estrés muy alto porque desconoce el estado de salud de su familia o tiene noticias a través de redes sociales que sus comunidades han sido aisladas, que no pueden regresar a casa aunque termina su contrato, aunque hay vuelos, aunque el armador lo puede poner en Manila, Filipinas, vamos a dar un ejemplo. Sin embargo, su comunidad local está aislada, no puede regresar a casa para ver a su familia. Como les comentaba, esto crea un incremento excesivo de niveles de estrés y ansiedad en la tripulación. Aquí vamos a presentar algunas cifras del estándar P&I Club. ¿Por qué es importante para el seguro de P&I, la cobertura de P&I o un club de P&I o incluso los de suscriptores de prima fija, este tema de la tripulación? En esta gráfica vemos la distribución en cuanto a tipo de reclamo que maneja un club. Las estadísticas son muy similares para todos los clubes. Vemos en primer lugar un 34% de reclamos asociados a la carga y un 24% asociado a temas de personal a bordo, lesiones, enfermedades. Y es por eso que es muy preocupante para los clubes de P&I en este momento la atención de casos de COVID-19. Aquí vemos otros temas que afectan y finalmente la causa es el tema humano, la concentración para evitar estos incidentes como daño a objetos fijos y flotantes, abordaje y daños al buque. El tipo de reclamos que hoy en día está manejando la gran mayoría de los clubes y suscriptores de P&I por el COVID-19 son desvíos de buques para desembarcar y hospitalizar tripulantes enfermos. Esto incluye combustible, avituallamiento, incluso primas de algunos seguros, incluyendo el de P&I, remolcadores, pilotos, derechos de puerto, muellaje, hospitalización, gastos médicos,
y de repatriación. Cabe mencionar que es solamente para casos confirmados de COVID-19. Si es una medida preventiva, pruebas para la tripulación, al no existir una confirmación de infección de COVID-19, no aplica la cobertura de P&I, ya que se considera que es un gasto operativo del armador. Como ya comentaba, gastos de repatriación y sustitución de tripulantes, es decir, el tripulante que viene de casa hacia el barco, también se cubren los gastos para que ese tripulante nuevo se presente a bordo del buque. Ya hay varios casos, obviamente, por decesos a bordo. También respecto a crisis, intentos de suicidio y suicidios por temas de salud y bienestar mental. En estos casos se cubre la repatriación del féretro y el cuerpo, efectos personales, gastos ante las embajadas, transporte terrestre, aéreo. Y también el tema contractual. De acuerdo al contrato revisado y aprobado anteriormente por el Club de P&I, se hacen las indemnizaciones correspondientes a la familia o al beneficiario que esté indicado en el contrato del tripulante. Gastos de cuarentena y desinfección de barcos, repito, solo para casos confirmados de COVID-19. Obviamente también reclamos por demoras de buques debido a la congestión de los puertos, la capacidad de almacenamiento limitada en tierra, la falta de estibadores, trabajadores que también están confinados en casa, o incluso la falta de carga en puerto, porque muchas industrias han parado y entonces los productos no están llegando a los puertos y se están presentando reclamos por demoras de buques debido a estas y otras razones. Obviamente han surgido disputas entre armadores y fletadores para que afecta una cobertura de P&I que se llama Freight Demurrage and Defense, y o con los embarcadores y o recibidores. Uno de estas disputas es si envías el barco a un puerto inseguro que está confirmado con COVID-19 o si la carga viene contaminada. Este tipo de disputas entre armadores y fletadores a través de la cobertura de FD&D los están manejando los clubes de P&I y suscriptores de prima fija. La industria de cruceros ha sido seriamente afectada, impactada. Hemos visto en las noticias el caso del crucero Diamond Princess. En este caso, confirmado de COVID-19 a bordo, ha representado un reclamo millonario para el club de P&I por los gastos de cuarentena, desinfección, atención médica, repatriación, no solo de tripulantes, sino también de pasajeros. Otros aspectos en los que se está viendo involucrado el seguro de P&I es la demora o cancelación de reparaciones de buques a flote, entradas a dique o astillero, visitas de terceros a bordo como inspectores de clase, fabricantes de equipos, talleres, contratistas, fumigación, personal de lo cual ha representado un incremento en los ataques de piratas en un 23%. Saben que los barcos están más vulnerables hoy en día. Renegociación de términos y condiciones de contratos de transporte. Despachos no autorizados por parte de las capitanías de puerto debido a que la tripulación está incompleta, ya sea porque algún tripulante está hospitalizado o parte de la tripulación está en cuarentena. La pérdida de renta, aunque no está cubierto por P&I, pero brindan normalmente asesoría a los miembros de los clubes, a los asegurados, para tratar de resolver extrajudicialmente estos temas de pérdida de renta. Requerimientos más estrictos para los Pre-Employment Medical Examinations, es decir, los exámenes a los que se somete un tripulante antes de ser embarcado. Ahora son más estrictos. Los cambios de tripulación prohibidos en muchos países, a pesar de la circular que ha emitido la Organización Marítima Internacional.
Desafortunadamente, esta circular no obliga ni siquiera a los países miembros a cumplir, ya que son solamente recomendaciones. En México les comparto que depende de cada puerto, cada capitanía, si permite o no el cambio de tripulación por razones extraordinarias. Por ejemplo, un tripulante que está enfermo y necesita un relevo, pues si este relevo llega de forma ágil mientras el buque lleva a cabo operaciones de carga-descarga, lo está permitiendo el capitán de puerto, pero se maneja caso por caso. En general, la regla ahorita en México es que no hay cambios de tripulación. Uno de los aspectos que más preocupa a P&I es la prevención de reclamos, el famoso loss prevention. Es mejor invertir en prevención que en atención de reclamos. Lo que se está haciendo actualmente es tomar medidas, un buen manejo de salud y bienestar mental. Se ha recomendado aumentar el contacto entre los marinos y sus familias por los medios de las redes sociales o plataformas como Zoom, que les permita estar en contacto con sus familias, hacer uso de las publicaciones y las líneas de ayuda que están disponibles las 24 horas, los 365 días del año. Y esto con el fin de evitar un incremento en incidentes marítimos, no solamente para la cobertura de P&I, sino que podría afectar otras coberturas como casco, en caso de abordajes, varaduras, daño a maquinaria, por la fatiga crónica de los tripulantes a bordo, que como comentaban, pues reduce considerablemente el rendimiento de un tripulante. La mayoría de los clubes han creado sitios dedicados con material para la tripulación y los armadores, operadores de buques, para que puedan tomar medidas para mantener una buena salud y bienestar mental de la tripulación por los efectos negativos del COVID-19. El International Group of P&I Clubs también ha tomado medidas. Han creado, por ejemplo, este dashboard en el que pueden ver en cada puerto cuál es la situación actual, no solamente de contagios, sino en cuanto a arribos. Aquí tomé de ejemplo el puerto de Veracruz, México. Aquí vamos a ver algunas indicaciones de si está permitido o no que la gente desembarque, los cambios de tripulación, qué medidas adicionales se están tomando. Esto puede ser de mucha utilidad para los navieros, armadores, operadores, para que pueda ver la situación real y actual de cada puerto. Esta base de datos está siendo alimentada por todos los corresponsales de P&I a nivel mundial. Se comentaba al inicio de esta circular del 5 de mayo de 2020 del COVID-19, emitida por la Organización Marítima Internacional, con algunas recomendaciones para protocolos de los cambios de tripulación debido a la pandemia de COVID-19. La International Seafarers Welfare and Assistance Network indica en su sitio que se ha triplicado la solicitud de asistencia en sus líneas de ayuda debido a la pandemia de COVID-19. Es importante divulgar, mencionar que hay una línea internacional de ayuda para todos estos tripulantes que sufren de los efectos de COVID-19, del aislamiento total. Tenemos comunicación por email, Skype, WhatsApp, Facebook, Viber, y puedes dejar también tus datos para que ellos se comuniquen contigo. Esta ayuda está disponible las 24 horas, los 365 días del año. Muchos de los tripulantes callan lo que les pasa. Desafortunadamente no buscan ayuda, pero creo que estas herramientas como el Seafarer Help, que está disponible en varios idiomas, podría ser una herramienta valiosa, una ayuda para el tripulante
que puede buscar directamente en estos medios que existen hoy en día para tratar de mantener un buen estado de salud y mental de las tripulaciones a bordo. Esta sería mi contribución a este foro y estaremos atentos a las preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Veo que algunas personas están levantando la mano. Si desean, pueden hacer la pregunta escrita. O pues si es que quieren hacer algún comentario más que una pregunta, pues también nos informan por el chat y les daremos la palabra. Bueno, antes de arrancar con las preguntas, el ingeniero Armando nos comentó en una sesión de preparación para este evento cómo había cambiado el tema de los turnos en su, pues en su caso. No sé, Armando, si nos pudieras un poco ampliar lo que nos habías comentado antes, porque es importante ver realmente cuánto fue el cambio en temas de días para ustedes. Me habías comentado que creo que tenían uno de 15-15 y pasaron a uno de 45, si no estoy mal. Cuéntanos un poco más, por favor. Ok, Juan Manuel. Sí, contestando a tu pregunta, como lo había comentado contigo antes del tema del foro, la empresa donde yo laboro tiene un régimen de horario de 14 días de trabajo por 14 días de descanso. Esos 14 días de trabajo son a bordo, ¿ya? Por 14 días de descanso. Entonces, a raíz de la pandemia, porque a nosotros nos agarró la pandemia en 2 días cuando subimos subimos a bordo, agarramos la declaración de pandemia, fue casualmente el mismo día, corrijo, el día 11 de marzo nosotros subimos personal de turno y transcurridos los días y semanas, la empresa nos dice que tenemos que mantenernos a bordo por las medidas que el gobierno nacional había implementado frente al estado de emergencia nacional con respecto a la pandemia COVID-19. Entonces nosotros negociamos con la empresa de quedarnos más tiempo, ya, pero eso también tuvo una afectación porque nosotros normalmente trabajamos 14 días y 14 días vamos a casa. Nosotros nos mantuvimos a bordo hasta el día que la empresa decidió desembarcarnos y subir el personal que estaba de descanso por un término de 6 semanas. O sea, lo que eran 2 semanas normales de trabajo se transformó a 6 semanas de trabajo a bordo. Ya. La empresa tomó las medidas para que nosotros bajáramos y nosotros igualmente tomamos las medidas para bajar. Con el porte de nuestros elementos de protección, antiviral, lo hicimos en un espacio seguro, no hicimos digamos, el recambio con aglomeración de los compañeros, sino fue unidad por unidad. O sea, el procedimiento se cumplió, ¿ya? Pero obviamente esto tiene una afectación porque no es el normal recambio que nosotros hacíamos, ¿no? Y también los días prolongados a bordo también afectó. Porque nuestras operaciones son 24/7 y a cualquier hora. Entonces,
claro, ya pasado el tiempo uno cae en un estado físico, un estado mental, ya con un desgaste, ¿no? Con un desgaste. Pero superamos el tiempo y bueno, ahora los compañeros están a bordo y nosotros pronto vamos a hacer nuevamente el recambio. Pero todo esto conlleva a que mantengamos los tripulantes las normas de higiene, portemos los elementos de protección, de que cualquier deficiencia en el procedimiento que veamos de parte de la empresa, nosotros nos expresemos. E igual, si la empresa ve una deficiencia en el comportamiento de nosotros también. O sea, pienso que el tema es en conjunto, ¿no? Entre la empresa marítima a la cual laboramos, ya sea en aguas nacionales o en aguas internacionales, en conjunto con el tripulante, para minimizar las afectaciones que tenemos sobre el COVID-19. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, y respecto a esto, a Fernando, me gustaría preguntarle, ya hay varios, digamos, varias decisiones judiciales de la Corte Suprema de Reino Unido, que es básicamente lo que afecta a los seguros marítimos, sobre la navegabilidad y el estado de la tripulación. Entonces, pues esta época es un poco distinta, obviamente, porque pues, ya es una imposibilidad el recambio. Entonces, ¿qué tanto podrían afectarse las coberturas o los reclamos si es que en algún momento hay un demandante que dice, pues es que el buque no tenía navegabilidad porque su tripulación no estaba en condiciones pues para operar el buque? ¿Qué opinas al respecto? Históricamente los clubes de P&I han enfrentado diversos retos. Digamos, no es la primera pandemia que hay, ni la primera circunstancia extraordinaria de operación de buques a nivel mundial. La cobertura para esta pandemia se va a mantener. Sin embargo, va a depender mucho de los armadores y operadores de los buques, el cómo sigan las recomendaciones de la Organización Marítima Internacional, de la bandera del buque. Yo te podría poner un ejemplo, un barco con bandera de Singapur, que ya tiene que hacer cambio de tripulación, digamos, completa, se encuentra en México, donde está prohibido el cambio de tripulación, pues realmente no es un tema de incumplimiento por parte del armador o una falta de cobertura por parte de su P&I, sino un tema operativo. Él tiene que buscar en qué puerto podría hacerse este cambio de tripulación. Yo acabo de tener la semana pasada un tripulante que desafortunadamente se suicidó a bordo. Inicialmente se desvió a Cabo San Lucas, México, para atención médica. Después de un día de navegación no pudo su estado de salud mantenerse estable para recibir atención. El barco va para Beaumont, de hecho en este momento va para Estados Unidos. El armador decide llevarse el barco a Panamá y allá bajar el cuerpo, pero le indican que no es posible. Las autoridades panameñas no lo van a permitir. El barco se desvía a Lázaro Cárdenas, México, para tratar de desembarcar el cuerpo, porque ya lleva varios días en la cámara frigorífica donde guardan el pescado. Desafortunadamente el capitán de puerto da una negativa rotunda y no se puede desembarcar a este tripulante que lamentablemente falleció y es de nacionalidad filipina. Entonces el barco va para Estados Unidos en este momento, esperando que durante las operaciones de descarga de los productos que transporta a bordo, pues se pueda llevar a cabo la investigación por parte de las autoridades y todos los protocolos para la repatriación del cuerpo, documentación, investigaciones a bordo. Entonces es un tema un poco complejo,
pero que en mi opinión no van a dejar de cubrir los clubes de P&I. Normalmente un asegurador de otro tipo, si no ve cobertura, si ve que no rebasa el deducible un reclamo, te abandona. Sin embargo, un club de P&I no. Aunque no haya cobertura, aunque no exceda el deducible, siempre te va a apoyar, porque uno de los aspectos importantes es la prevención de reclamos. Obviamente reclamos que tengan que ver con la cobertura de P&I. Digamos que si demandan un armador y pierden la corte, pues el P&I va a estar obligado a pagar. Es decir, tiene que brindar el apoyo al armador, al miembro del club, para defenderse adecuadamente de un reclamo. Y esto tiene que verse caso por caso. No sería apropiado indicar un principio o un protocolo para todos los reclamos. Siempre se ve caso por caso. Muchas gracias, Fernando. No sé si, Rosa, ¿quieres hacer alguna pregunta o pasamos con las que están escritas? Ay, no podía quitar mute. Yo diría que pasemos con las que están escritas. Sí tengo una pregunta específicamente, pero vamos a ver lo de las primero, tratar de responder las preguntas de la audiencia y ya pasamos después con otras preguntas. Perfecto. Bueno, nos pregunta Mauricio Pazmiño. ¿Qué rubros o gastos se consideran bajo cobertura en una póliza de P&I cuando se detecta en un barco una enfermedad como el COVID-19 y el barco entra en cuarentena? Esta me imagino que es para Fernando. Gracias, Mauricio, por la pregunta. Platicaba en una de las láminas, está cubierto normalmente la confinación de la tripulación. Muchas veces el barco se pone en cuarentena y la tripulación se va a un hotel. Pues te cubre todos los gastos asociados, gastos operativos del barco, consumo de combustible. Si fue una desviación, pues todos los gastos que son inherentes a la desviación, la repatriación, los gastos de traer tripulación nueva a bordo, la desinfección obviamente del buque, son los que normalmente están cubiertos. Gracias. Bueno, acá tenemos una pregunta anónima. Cuando apareció la pandemia, estoy seguro que nos puso a todos a ver nuestros seguros y buscar la palabra pandemia. ¿Qué creen que ahora las aseguradoras van a incluir para darle más confiabilidad a los que quieran seguro? Rosa, si quieres contestar. Sí, yo quisiera hacer una acotación a este tema. Precisamente el tema de las enfermedades de la tripulación y lo que tenga que ver con temas de tripulación caen dentro del seguro de responsabilidad civil. En este caso es un tipo de responsabilidad patronal. Entonces, realmente caen en ese ámbito de la cobertura de seguro. Entonces, en este caso, como bien mencionó Fernando, son situaciones que de todas formas es una enfermedad y es una enfermedad que finalmente cae dentro de esta cobertura. Era una cobertura que cuando la gente empieza a adquirir esta enfermedad o por alguna situación, pues se cubre dentro del ámbito de P&I o responsabilidades marítimas. Pero sí hay una diferencia entre una responsabilidad a prima fija, que a veces no siempre va a estar incluida dentro de la cobertura, ciertas coberturas. En cambio, sí es una realidad que los clubes de P&I, al ser un seguro mutual, pues tienen un alcance de cobertura mucho mayor en ese sentido. No sé, Fernando, ¿qué opinión tienes? Sí, efectivamente, en la cobertura de P&I no hay exclusiones por enfermedades. De hecho, puedes tener un barco que la tripulación presenta varicela, que ya está considerada que se erradicó, pero de repente sube Sanidad Internacional y detecta que hay varicela a bordo, entonces pone el barco en cuarentena, baja toda la tripulación, se fumiga, se trae tripulación nueva de reemplazo y eso está cubierto normalmente por el P&I de los buques.
cualquier enfermedad. La palabra que está en las cláusulas del club es enfermedad. No hay exclusiones. Ok. Aquí únicamente creo que voy a hacer mi pregunta porque viene un poco al caso a Fernando y justamente es, se tiene que adquirir, o sea, para que surte efecto por ejemplo, la cobertura de enfermedad, se tiene que adquirir, digámoslo de cierta forma, a bordo, porque muchas veces el alcance de las coberturas es por las actividades, en este caso, de la operación del buque. Entonces es posible que la enfermedad, no precisamente que se haya gestado ahí o que se haya manifestado. Cómo es el trigger de esa cobertura por enfermedad? ¿Tendría que haberse adquirido de alguna forma a bordo del buque o desarrollado a bordo del buque o, aún estando afuera mientras estaba, pues, no sé, en un puerto, etcétera, contrae la enfermedad y se manifiesta? ¿Cómo es esa cobertura? ¿Cómo es que aplica? Dos, una, el barco que se identifica a bordo. Ese mero hecho ya detona la cobertura de P&I. Y la otra, en estos momentos, un ejemplo, un tripulante que va de Filipinas a Estados Unidos para embarcarse y la adquiere en algún punto entre casa y el barco, también se activaría la cobertura para ese tripulante. Si desafortunadamente infectara al resto de la tripulación, también aplicaría. Pero digamos, si se sigue un protocolo en el puerto de embarque, se le hace la prueba y se identifica que se infectó en el camino de casa al barco, ese tripulante contaría con la cobertura. Otro comentario también rápidamente de Pedro Fernán, que dice que para aclarar que todos los clubes, digo que también los suscriptores a prima fija de RC incluyen enfermedad. Sí, lo único que yo quería decir es que hay que fijarnos que sí la incluyan, porque no siempre está incluida expresamente. En el caso de RC a prima fija, hay que ver cuál es el alcance de cobertura precisamente para identificar si es que se incluyen. Quisiera hacer un comentario al respecto. Por ejemplo, en México, las embarcaciones tienen cobertura de P&I con compañías del grupo internacional. Sin embargo, los buques de bandera mexicana que tienen seguro estatutario, como el Instituto Mexicano del Seguro Social acá en México, eso no es que haga una exclusión de la cobertura de P&I, sino un principio de P&I es que si ya existe otro seguro que cubre lo mismo, no hay participación por parte del P&I, es decir, si se encuentra un tripulante mexicano en un barco de bandera mexicana infectado por COVID, va a tener que hacer uso de los servicios del seguro estatutario o de otros seguros disponibles en México. Sí hay algunos gastos, por ejemplo, el seguro estatutario no tiene ambulancias de transporte terrestre ni aéreo. En ese caso, los barcos que operan costa afuera en los campos petroleros, el P&I sí suele cubrir esa parte de la ambulancia aérea y la terrestre, porque el seguro estatutario solo tiene ambulancias para traslados entre sus propios hospitales, no para emergencias. A esto espero que les sirva de aclaración. Gracias, Fernando. No sé, ingeniero, si como tripulante tiene alguna pregunta para los seguros. Bueno, lo que le había comentado en mi presentación de que se acogiera a alguna de las sugerencias que yo presenté, porque muchas veces es un tema de, digamos, por ejemplo, estructura, daño a la estructura, digamos, por colisión o por un accidente de la nave con otra nave, enfermedad o, digamos, alguna lesión que tenga un tripulante, ¿ya? O accidente, ¿no? En sí. Pero pienso que con el tema de la pandemia, con la pandemia ya entra
otro tema que es el tema del estrés y temor al contagio de parte de los tripulantes. Porque si salgo de mi hogar a mi área de trabajo, tengo el temor de infectarme. E igual para las empresas. La empresa dice, no, pero es que este personal lo tengo que subir X día. Y el del buque o la embarcación tengo que bajarlo ese mismo día. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ese procedimiento, cumpliendo con los protocolos, el traslado de esa persona en un transporte exclusivo para esa tripulación, los costos también que va a generar, digamos, de realizar la prueba, todo eso pienso que debe cubrirlo el seguro. O sea, es mi opinión personal, ¿no? Ya, porque estamos en una situación donde esos pasos tenemos que cumplirlos, pero incurren en unos costos. ¿Ya? Entonces, ¿quién los cubre? ¿Quién los cubre? Aparte de eso, el tema de la indemnización del personal, no sé si eso lo cubre el seguro, porque ahora mismo hay mucha afectación económica por la espera del nuevo contrato de los tripulantes que trabajaban en empresas ya fijas o que están stand-by para trabajar en otra empresa. Entonces, todo este tema, ¿cómo lo cubre o no lo cubre el seguro? ¿Ya? Esas son, digamos, como las preocupaciones que tengo yo sobre este tema, que quién lo va a cubrir como tripulante. No sé si Rosa o Fernando tengan algún comentario. Sí, gracias. En los casos de estrés, realmente es una enfermedad. Entonces, los barcos que se desvían para bajar un tripulante por estrés están cubiertos por el P&I. En México hemos atendido varios casos de tripulantes que presentan incluso ya trastornos mentales y que requieren ayuda psiquiátrica. Todo el tema del desvío del buque y los gastos asociados a esa desviación están cubiertos por el P&I, incluyendo la repatriación del tripulante. En casos de COVID-19, si no hay un contagio confirmado de un tripulante o a bordo de un buque, desafortunadamente no hay cobertura de P&I en principio, porque no existe, no se ha materializado uno de los riesgos cubiertos. Se considera como una medida preventiva y un gasto operativo por parte del armador. Ok, muchas gracias, Fernando. Okay, sí, así es. Nada más remarcar exactamente, como el seguro en cierta forma parece como un seguro de RC patronal, realmente son, digamos, entendiéndolo así, como un símil, accidentes de trabajo, situaciones que ocurran en el barco a bordo haciendo la operación. En realidad ese es como el ámbito de aplicación. Okay. O sea, o derivado de esas operaciones. Sí. Correcto. Ahí me surge una pregunta a mí, porque entonces, según lo que decía Fernando, si hay, por ejemplo, un tripulante que está sufriendo de estrés o alguna enfermedad pues, mental y toca desembarcarlo para su tratamiento, en este momento, si no se puede hacer recambio de la tripulación, al bajarlo a él, el buque tendría que necesariamente estar anclado por la imposibilidad de salir
con tripulación incompleta o cómo lo estarían manejando? Hemos tenido los dos casos. Normalmente cuando falta un tripulante, otro puede escalar y tomar su lugar. Y si cumples con el certificado de dotación mínima para la operación que está llevando a cabo la embarcación, no debe haber problema. Sin embargo, cuando ya te faltan 3, 4 tripulantes, digamos el capitán y 2 oficiales, el jefe de máquinas, definitivamente ningún capitán de puerto te va a permitir el despacho. Y si hay restricciones para el cambio de tripulación o los tripulantes no pueden salir de su país de origen para llegar, en este caso, a Panamá o a México, pues sí tienes un problema operativo bastante grave. Acá en México, algunos operadores de remolcadores que hacen sus cambios de tripulación en periodos muy cortos, digamos 15 días por 15 días, 15 en casa, 15 a bordo, los han tenido que cambiar a un mes a bordo, un mes en casa, contratar transporte particular para que no tomen autobuses o tomen vuelos y tratar de evitar un contagio. Los llevan de puerta de casa a la escala del barco. Hemos visto los dos casos. Ok, muchas gracias, Fernando. Voy a leer otra pregunta de Santiago Herrera. ¿Los marinos a bordo están de acuerdo en que sus relevos demoren algún tiempo de más o exigen que el cambio de tripulante se realice en el tiempo que es, tomando en cuenta que estamos frente a una pandemia? O sea, ahí sí, Armando nos puede ayudar con esa pregunta. Bueno, como yo lo mencioné antes, vivencia personal, fue un negociado con la empresa, ¿no? Si nos acogemos al periodo de contrato laboral, de acuerdo a la leyes panameñas, debemos bajar en el periodo que dice el contrato. Si el contrato dice 14 días, nosotros debemos bajar a los 14 días. ¿Ya? E incluso no existe ninguna cláusula dentro de nuestro contrato laboral que hable sobre estas situaciones especiales, por ejemplo, el tema del COVID, que nosotros debemos quedarnos más de ese tiempo. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Por preservar nuestra salud e igual salvaguardar las operaciones marítimas de la compañía, nosotros llegamos a una negociación. Pienso que el tema es en conjunto. No puedo hablar por las otras empresas, no puedo hablar por los otros colegas, porque ya es una cuestión de ellos llegar en esa común unión sobre el tema de el embarque y desembarque a un periodo que ellos mismos definan. ¿Ya? Así que es una pregunta, depende. Entonces, creo que cada colega tiene una vivencia diferente con este tema de la pandemia, con el tema del recambio. Creo que más que, y también parte de la negociación es, digamos, manejo del estrés a bordo, porque no es lo mismo que usted suba 14 días y le diga, usted va a bajar en un mes y medio, o sea, en 6 semanas, o usted va a bajar en 90 días cuando pase la cuarentena. Ya hay un choque traumático, porque usted tiene que pasar ese periodo. Ahora, nos dicen, no, pero es que ustedes son marinos y ustedes tienen que acostumbrarse a mantenerse a bordo. Pero no todos tenemos el mismo comportamiento, ¿no? No todos tenemos el mismo comportamiento como un marino. Entonces, se llega a un consenso, se habla con la empresa, pero determinada una fecha de desembarque, tenemos que mantener la calma, tenemos que tener un mejor manejo del estrés, ¿ya?
y todo lo que conlleva con esta salud mental a bordo. Entonces, creo que contestando a la pregunta del señor Santiago Herrera. Listo, gracias. Eduardo Ayala. Antes podría hacer un comentario. Sí, por supuesto. Gracias. En nuestra experiencia como corresponsales de P&I hemos visto, incluso antes de COVID-19, tripulantes que terminan su contrato, tripulaciones que son muy estrictas y te dicen, hoy 27 de mayo terminó mi contrato, ya no voy a trabajar, no me voy a presentar al cuarto de máquinas, no me voy a presentar en el puente, desde hoy soy un pasajero. Y de verdad no los haces que trabajen. Se encierran en su camarote, van a desayunar, a comer, a cenar a la hora del café, pero ya no vuelven a su puesto de trabajo. Y forzan, obligan al naviero a hacer el cambio de tripulación de esa persona que ya terminó su contrato. Hay otros temas más adversos, que el tripulante agarra sus maletas y se tira al mar cuando el barco está cruzando escolleras, porque definitivamente ya no quiere estar a bordo. También contratos o plazos a bordo que se han extendido más allá de lo que dictan las normas internacionales. Yo personalmente conocí un capitán que bajó por un tema de salud, después de haber estado 13 meses a bordo de un barco. Y mi recomendación personal hacia él era, todos necesitamos el dinero, trabajar, sin embargo, tu salud está primero. En esta ocasión sí pudiste bajar a recibir atención médica y te vas a ir a casa. La siguiente podrías regresar por una línea aérea en un féretro. Entonces sí es mucho de cuidar la salud personal y llegar a un acuerdo razonable con los armadores, los operadores de los para en la medida de lo posible llevar a cabo los cambios de tripulación. Porque si bien, como indica Armando, hay gente que es más tolerante al aislamiento que otros. También hemos visto tripulantes que, digamos, él es filipino y todos los demás son chinos y el capitán es inglés y no tiene comunicación con nadie. Me ha tocado conocerlos en persona a bordo que no tienen tema de conversación con el resto de la tripulación, consumen alimentos que no son de su agrado. Es un tema muy complicado y coincido con Armando, se tiene que ver caso por caso, persona por persona, armador por armador, dependiendo la operación del buque. Hay trabajadores costa afuera que no pueden, que están 12 por 12, 14 por 14 y al día 17 ya se quieren regresar a casa, ¿no? En los buques portacontenedores, te repito, pueden ser 5, 6, 8, 9, 12, 13 meses a bordo sin regresar a casa. Ok, bueno, gracias Fernando. Vamos a leer la última pregunta porque ya se nos está terminando el tiempo. Rainier Castillo pregunta, en los casos de abastecer naves con barcazas u operaciones de remolque, ¿qué se ha contemplado en caso de que una tripulación pueda contaminar a la otra? No sé si hay alguno tiene algún comentario. Juan Manuel, yo voy a contestarle esta pregunta a mi amigo y colega, señor Rainier Castillo, miembro del Colegio Nacional de Gente de Mar. Y bueno, quería comentarle a él, por mi vivencia y experiencia en las operaciones marítimas en Bahía, con el tema de las barcazas y los remolques, debe existir una especial protección para salvaguardar los tripulantes de las barcazas. ¿Y por qué digo de las barcazas y no de los buques cuando entregan el suministro de combustible? Porque antes de realizar la operación de entrega de combustible, se debe tomar estrictas normas
para realizar la operación. ¿En qué sentido? En que los inspectores que hacen la contabilización o el sondeo de los tanques y los tripulantes que tienen contacto con estas personas que no sabemos si están infectadas o no, o son vehículo transmisor del virus que vienen del barco. Entonces, pienso que la autoridad debe hacer énfasis en este tipo de operaciones para salvaguardar la salud de los tripulantes de la barcaza y también del buque, porque él baja, hace el sondeo, entrega una documentación, igual los elementos de amarre, o sea, todo esto, pienso que los procedimientos deben ser específicos a las operaciones marítimas. En este caso te hablé de buque barcaza o barcaza buque. El tema de los remolques es diferente, es menos el riesgo, pero el riesgo está latente. En otras operaciones, por lo menos de quimiqueros, cargueros, petroleros en muelle, ya es otro procedimiento. Entonces pienso que se debe más que todo especificar cuáles son los procedimientos a seguir, y ya eso es responsabilidad de las administraciones marítimas en conjunto con la Organización Marítima Internacional, porque no solamente son, digamos, los protocolos a seguir, sino también el procedimiento que asegure que ese tránsito de personas no infecte a ninguna de las dos tripulaciones. Esa es mi respuesta para el señor colega Reinier Castillo. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, a todos muchas gracias por sus preguntas. Infortunadamente, el tiempo se nos ha terminado por el día de hoy. Al ingeniero Armando y al ingeniero Fernando, muchas gracias por sus exposiciones, y a ti, Rosa, por la introducción sobre los convenios. Recuerden que este evento va a quedar grabado por si desean consultarlo con posterioridad. Va a quedar aproximadamente el lunes en nuestro canal de YouTube. Listo. Bueno, gracias a todos por estar acá. Gracias, Fernando. Gracias, Armando. Gracias, Rosa. Muchas gracias, Manuel. Por supuesto. Gracias. Gracias, Rosa, Juan Manuel y Alsum por la invitación. Excelente. Gracias, Armando. Perfecto. Y bueno, a los asistentes, recuerden estar pendientes de nuestro boletín y de nuestra página web, donde publicamos los siguientes eventos. Por ahora tenemos programado para el día 10 de junio un conversatorio con Jairo Zambrano sobre el futuro de la industria del seguro y el reaseguro en un escenario post-COVID. Y el 17 de junio estamos programando un evento sobre el impacto en la industria portuaria. Vamos a tener varios puertos indicándonos qué es lo que digamos, cómo se han visto afectados por esta situación, y así como se habló hoy de algunas necesidades de seguro por parte de la tripulación, también estaremos hablando de necesidades de seguro por parte de los puertos, lo que se ha identificado debido a esta crisis. Entonces, pues estén muy atentos a nuestras redes, les estaremos enviando también a sus correos las invitaciones para que participen. Juan Manuel, ¿cuál es el canal de YouTube? Bueno, pueden buscar al Zoom, o bueno, se los voy a poner en el chat de aquí del Zoom.
para que simplemente hagan clic, pueden entrar y se pueden suscribir. Cuando se suscriben, pues él les avisa cada vez que subimos un nuevo video. Entonces, acá está. Súper. Aquí en el chat se los estoy poniendo a todos. No sé si ya lo están viendo. Súper. Muy bien, muchas gracias. ¿Listo? Y pueden entrar y suscribirse. Tenemos ya más de 100 videos sobre Marín y ahí están todas las grabaciones de los eventos que hemos hecho en los últimos 2 meses sobre COVID para que los consulten. ¿Listo? Bueno. Entonces, gracias nuevamente y los esperamos en un próximo evento del Zoom. Feliz día a todos. Muchas gracias. Feliz día. Gracias.